¿Por qué muchos medios de comunicación y revistas editoriales se empeñan en que no debes ir a ver The Sound of Freedom, o El Sonido de la Libertad? ¿Cuáles son las cifras de desapariciones de menores de edad a nivel mundial? ¿Por qué no se habla del tráfico de menores como sí se habla de otros delitos como la trata de blancas, la prostitución, etcétera? ¿Será que estamos ante el blanqueamiento de un delito a nivel internacional? Vamos a hablar sobre ello. The Sound of Freedom o El Canto de la Libertad es una película dirigida por Alejandro Monteverde y producida por Eduardo Verástegui, ambos de origen mexicano. Esta película busca concientizar y hablar sobre una gran realidad que es el tráfico infantil, un delito que parece que está subyacente en nuestra sociedad, donde los medios de comunicación casi no hablan sobre ello, como por ejemplo si se habla de otros delitos como es la trata de blancas, el tráfico de adultos o la prostitución. Esta película está basada en hechos reales y está narrada de primera mano por el exagente de la CIA, Timothy Ballard. Timothy trabajó en el Departamento y la Seguridad del Estado de Estados Unidos, llevando casos contra pedófilos, pederastas y misiones de rescate de niños. Actualmente él tiene una ONG donde busca concientizar sobre este delito a nivel internacional que cada año sigue creciendo y es preocupante y es alarmante y no se le da la visibilidad que amerita y que requiere. Esta película, en este caso, el papel de Timothy está representado por el actor Jim Caviezel, que lo recordarán por La Pasión de Cristo. Esta película de momento solo se ha reproducido en Estados Unidos, siendo una película taquillera, haciéndole competencia inclusive a películas como Indiana Jones. Se está esperando que esta película comience a ser reproducida en diferentes países a nivel internacional y que pueda visibilizar este mensaje. La pregunta es, ¿por qué esta película ha sido tan duramente atacada por distintos medios de comunicación y otras revistas que inclusive editoriales que a lo mejor se pueden considerar de tendencia, como lo llaman hoy en día, progre? Pues vamos a hablar un poco de esto, pero primero vamos a profundizar sobre el tráfico infantil en cifras. Lo primero es establecer que la mayoría de los niños que son secuestrados, que desaparecen en las cifras a nivel internacional, son niños que oscilan entre los 2 y los 10 años de edad, que son considerados en la terminología de la investigación policial que usan los pedófilos y los pederastas, etcétera, los consideran carne fresca. Estos niños son usados, lamentándolo mucho, para temas de explotación infantil, explotación pornográfica, uso indebido de imágenes de menores, comercialización indebida, trabajo forzoso en menor medida y tortura. Y luego, cuando cumplen determinada edad, que ya no son consideradas carne fresca por estas personas, estos pedófilos, pasan a un segundo mercado de tráfico, que es el tráfico de órganos. Y por eso ya muchos de los niños que desaparecen más nunca vuelven a ser encontrados. Entonces, súper importante estar alerta con este tema, un delito que sigue creciendo a nivel internacional y que es importante estar concientizado porque es igual de importante como lo es la trata de blancas, la prostitución y como otros delitos que se están dando a nivel internacional. La mayoría de estos niños no vuelven a aparecer, muchos, como les dije, desaparecen porque pasan al mercado del tráfico de órganos cuando ya no son útiles, por decirlo de alguna manera, para lo que es la explotación del uso de imágenes de menores en comercio de la industria pornográfica. El tráfico infantil en cifras. La misma Organización de Naciones Unidas para el año 2021, a través de la Organización Internacional del Trabajo, que maneja las cifras de explotación de menores, etc., dice que en los últimos 5 años ha aumentado 5 veces el número de niños desaparecidos. Es una cifra alarmante que casi ni se menciona en los medios de comunicación, pero que si ustedes buscan en la página de UNICEF o en el mismo Naciones Unidas van a encontrar estas declaraciones que ellos mismos estipulan. Muchos de ellos explotados en la industria sexual. Se calcula que para el año 2000 habían 1.8 millones de niños que habían sido usados y explotados en la industria pornográfica. Eso de cifras que medios se manejen. Imagínense extraoficialmente cuántas no hay más.
Se dice que el FBI, solo para el año 2020, el FBI, estamos hablando solo de Estados Unidos, el FBI reportó en el año 2020 365.000 menores de edad desaparecidos en su país, solo en Estados Unidos. El Centro Nacional de Desapariciones, perteneciente al Ministerio de Interior en España, en el 2021 tuvo 22.285 denuncias de desapariciones, de las cuales el 66% eran menores de edad, es decir, entre 0 y 17 años. Estamos hablando de más de 12.500 niños y adolescentes que han desaparecido en España. Algunos han sido encontrados y otros se desconoce todavía su paradero. En México, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 2 de mayo del 2023, establece que desaparecen 17 personas diarias entre 0 y 17 años. Saquen ustedes la cuenta por 365 días la cantidad de gente que desaparece en México. Y tomando en cuenta que México es uno de los principales proveedores, lamentándolo mucho, de niños que pasan a Estados Unidos en tráfico ilegal para consumo de pornografía infantil, porque Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de pornografía infantil, en este caso junto a otros países del G8 y grandes potencias. En Brasil se calcula, según la Comisión de Acciones Sociales del CFM, unos 50.000 casos al año en Brasil. Y en Europa se calcula, según la ONG Missing Children, que más de 250.000 niños desaparecen al año en Europa. Ustedes hagan cuentas, más o menos por estas cifras, de cuántos niños pueden estar desapareciendo al año. Inclusive se calcula que en la India, según algunos reportes de otras ONGs y entre algunos datos policiales maquillados de la India, desaparecen 500.000 niños al año. Recordemos que la India actualmente es el país más poblado del mundo. Estamos hablando de 500.000 niños que desaparecen al año en la India. Súmale 250.000 de Europa, unos 50.000 de Brasil, 365.000 de Estados Unidos. Estamos hablando de millones de niños desaparecidos al año. ¿Por qué ante estas cifras exorbitantes de niños desaparecidos no aparecen casi noticias a nivel internacional, en los medios de comunicación, diarios, etcétera? Sino más bien que la película ha sido atacada por distintos medios. New York Times y 20 Minutos establecen que es una película dirigida para gente conspiranoica. Me parece absurdo que te digan conspiranoico cuando desaparecen, entre cifras oficiales de las mismas Naciones Unidas, que supuestamente son de los datos más confiables, entre todos los países, 5 millones de niños al año aproximadamente. Yo eso no lo veo muy conspiranoico, estamos hablando de estadísticas frías, sí, pero es un número exorbitante y bárbaro. Por ejemplo, la revista Rolling Stones hizo unas declaraciones donde dijo que prácticamente la película Sound of Freedom está hecho para gente descerebrada o que tiene el cerebro del tamaño de un gusano. No entiendo cuál es el empeño entonces de estos medios, que aparte son considerados la mayoría de tendencia progresista o llamados progres, atacar directamente a esta película y de esta manera, y sobre todo un público que considera que la familia, los niños, la infancia, etcétera, son un valor importante para el futuro de los países y del planeta. Entonces, este tipo de cosas es sorprendente. Inclusive, ya Telemundo sacó una noticia hace poco donde el mismo Eduardo Verástegui estaba siendo amenazado de muerte por el tema de la película. Él dijo que iba a seguir con el movimiento, etcétera. Pero vean el punto, si es conspiranoico, ¿por qué hay tantos niños desaparecidos? ¿Por qué se amenaza de muerte a uno de los productores de la película? Porque si fuese solo una conspiranoia, pues no habría razón o motivo para meterse con una persona, despotricar, descalificar, etcétera, la película. Entonces, esas son cosas que hay que tener en cuenta y yo lo dejo solamente a modo de reflexión. Después tenemos, bueno, y dando a eso, este tipo de artículos demuestra, una vez más, las caras de algunos medios que se hacen llamar imparciales y donde las líneas editoriales están sesgadas y compradas por ideologías y tendencias. Así que este tipo de cosas hay que tener claro. Los medios de comunicación ya no son lo que eran anteriormente.
Por otra parte, luego tenemos grandes productoras como Disney, Amazon, Netflix, donde directamente le dijeron no a la película. No la vamos a publicar. La excusa era que no era rentable la película, que el público era minoría. Inclusive la misma Disney, al productor, y hay una entrevista sobre esto con Agustín Laje, donde Eduardo Verástegui le dice, es que Disney directamente nos dijo que esta película no era para nosotros. Claro, es que si tú ves actualmente lo que hace la mayoría de Amazon, Disney y Netflix, es material, series y una gran parte de películas que está dirigida a un determinado público y un determinado lobby, a una determinada agenda a nivel mundial que se quiere buscar implementar de manera forzada, porque es que actualmente eso lo están haciendo de manera forzada y obligada. Entonces, directamente le han rechazado esto. Y de eso voy a hablar un poco más adelante, sobre todo con el tema de Netflix. Entonces, ¿por qué se ha censurado tanto esta película? Esta película, podemos recordar también el caso de Jeffrey Epstein. Se acordarán de la famosa isla donde se decía que llevaban niños, y hay muchos personajes famosos de la élite política, de la élite de la farándula, que iban a esa isla y donde se cometían delitos contra menores de edad, abusos sexuales, tráficos, torturas, etc. Y por casualidad de la vida, Epstein se suicidó en la cárcel. Se suicidó o lo suicidaron, porque es que ya sabía mucho y tenían que callarlo, a mi perspectiva. Pero hay cosas que no hay que ser muy erudito para darse cuenta de que sale justamente un juicio, unos delitos, y mágicamente la persona se suicida a todos los años que lleva de cargo de conciencia con lo que estaba haciendo. Mágicamente un día se suicida. Es mi modo de verlo. Me podrán decir lo que quieran, pero es que me parece un poco como ilógico. De esto ustedes mismos saquen sus conclusiones. No es normal que una película sea atacada de esta forma cuando se está hablando de un delito subyacente en la sociedad que casi ni se habla, ni se menciona, que tiene unas cifras bárbaras, pero que muchos medios de comunicación prácticamente lo blanquean, hacen como que no existe este delito. Un delito de retiramiento forzoso de la persona, de cautiverio, de tráfico, de comercio ilegal, de trata de personas, de violación de derechos humanos, de tráfico de órganos, de tortura, de denigración de la persona. Es que estamos hablando de una cantidad vasta de delitos que se cometen ante esto, que no solamente es el hecho del tráfico, es todo lo que conlleva el tráfico. Vamos a hablar de más datos que no se mencionan porque hay que buscarlos para poder encontrarlos. Más datos. Casualmente los países que más consumen pornografía infantil o el uso de imágenes indebidas de menores de edad son los países más ricos o algunos que pertenecen al G8. Estados Unidos, Francia, Rusia, Alemania, Reino Unido, Italia, Canadá, Países Bajos, Francia, Japón e inclusive España. España está entre los primeros 5 de Europa que más consume pornografía infantil y en el top 10 a nivel internacional. Cifras preocupantes. La misma Unión Europea, en un informe de la Fiscalía de Estado, declaró que en 2010 recibieron por pornografía infantil una media de 23.000 denuncias. Y para el 2019, en el lapso de 9 años, la cifra de denuncia aumentó de 23.000 a 725.000 denuncias de pornografía infantil. O sea, no es que se cuadruplicó, se quintuplicó, todo lo que tú quieras, es que aumentó el número casi 40, 50 veces del consumo de denuncias de pornografía infantil, explotación de menores, etc. Entonces, ¿qué estamos haciendo que no se visibiliza este delito? ¿Qué está pasando para que pocos medios de comunicación quieran hablar de él, o lo dejan simplemente en manos de algunos, o simplemente no se habla? ¿Por qué para algunos es un tema incómodo y se ataca de manera tan frontal una película que busca concientizar sobre un delito que se está gestando a nivel internacional, que tiene redes de
crimen organizado, como si fuese un cartel de droga, pues son carteles de tráfico de niños. ¿Por qué de esto no se habla o se declara como se hizo cuando se declaró la guerra a la droga? ¿Por qué no se le ha declarado la guerra al tráfico de menores de edad? ¿Es que no importa o es que simplemente es mejor hacer caso omiso? Se calcula que la pornografía, la industria de la pornografía infantil produce más de 30.000 millones de dólares al año. Cifras que se incrementaron exponencialmente por el uso del internet, inclusive por las redes sociales. Y es que no hay que darse y hay que irse muy lejos para darnos cuenta del tema de extrema sexualización y cosificación que existe actualmente en las redes sociales, donde la única forma pareciera que de conseguir likes, me gusta, es mostrar el cuerpo. Y yo aquí no quiero tildar nada de nadie, pero ustedes mismos lo pueden ver en las redes sociales. Para esto no hay que tener 3 dedos de frente ni ser erudito. Es algo público y notorio. Hay protocolos que se han llevado, por ejemplo, por el tema de pedofilia, movimientos raros de pederastas, etc. Y algunas redes sociales lo reportan a las autoridades competentes. Pero hasta la fecha de hoy, por ejemplo, lo que es TikTok, no se tiene conocimiento de que haga estos reportes a los centros de investigación internacional, Interpol, policías locales, etc. Y actualmente TikTok es una de las redes sociales más consumidas a nivel internacional. O sea, la cantidad de gente que consume TikTok, sobre todo adolescentes y jóvenes con el tema de los bailecitos, etc., es donde más se exponen sin muchos controles a que cualquier persona haciéndose pasar por un perfil falso pueda contactar con el niño haciéndose pasar por otro, donde después puede venir el chantaje, etcétera, y engancharlo, y después viene la consecuencia de. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Los padres, necesitamos padres que sean activos, que se preocupen. No todo puede ser el móvil para distraer al niño, hay que dedicarle tiempo de calidad, porque es que con el tema del móvil queremos distraer al niño un rato y cuando nos damos cuenta los niños aprenden muy rápido y no te van a decir que están hablando con otra persona. Y tú no sabes con quién están hablando, qué están haciendo en el teléfono. Necesitamos padres más conscientes de esta situación. Yo creo que lo peor que le podría pasar a un padre es que un día le digan que su hijo desapareció. No me imagino la ansiedad y la crisis que esto le debe dar a un padre o una madre de que le digan, mi hijo está desaparecido, han pasado 2, 3, 4 semanas y mi hijo no aparece. Entonces, ante la preocupación hay que tener prevención. Padres concienciados, padres activos y que estén enterados de lo que se está sucediendo a nivel internacional. Por cierto, yo no sé si ustedes sabían que a nivel internacional hay un movimiento llamado MAPS, que entre traducciones lo que quiere decir se llama Movimiento del Amor hacia los Niños. O está el MOP, que es el Movimiento del Orgullo Pedófilo. ¿A ustedes estas cosas les parece normal? Pues a mí no me parece normal. El tema de querer blanquear. ¿Y qué es lo que buscan estos colectivos y estos movimientos? Despenalizar la pedofilia, despenalizar crímenes contra menores, de que se tome el criterio de que los niños a cualquier edad son conscientes de lo que están haciendo con un adulto en su juicio y que esto no tenga consecuencias. O sea, literalmente hay un movimiento pedófilo que quiere que se legalice estos delitos. Hasta donde yo sé, el derecho es progresivo y si adquirimos derechos a medida que crecemos. Y eso es parte de la personalidad jurídica. Vamos creciendo y vamos adquiriendo otros derechos y otros deberes, porque nuestra parte biológica nos va diciendo que estamos aptos o no para determinadas acciones, responsabilidades. Entonces, que se quiera despenalizar este tipo de cosas para estar rueda libre y hacer lo que les dé la gana, yo lo veo preocupante. Y más preocupante lo veo es que esta gente quiera que la acepten dentro del colectivo LGBT. Porque esto es un daño que le está haciendo directamente al colectivo LGBT de la lucha que llevan de reconocimiento a su personalidad. Les está haciendo un daño fatal y garrafal. Y lo peor es que la ley, la bandera
de Maps es idéntica a la bandera de los trans. Lo que cambia es un color nada más. Y esto puede prestarse a confusión. Entonces estas cosas hay que tener cuidado y hay que tener ojito. Que ya a nivel internacional existe un movimiento que puede andar a sus anchas pidiendo este tipo de cosas, es que yo creo que estamos un poco descarriados en este tema, en estos asuntos, y es preocupante que aparte se nos quiera vender la idea de que sea algo normal y lo quieran blanquear de algunos medios de comunicación. Hay que estar hoy en día muy alerta con todos estos temas, sobre todo cuando estamos viviendo en una sociedad donde existe la cultura de la censura porque piensas distinto a mí y donde se nos quiere imponer a la fuerza determinadas cosas que para mí no están bien, pero entonces nos tildan de determinadas palabras. Y yo sé que a lo mejor voy a tener comentarios y gente que va a estar en contra mía por esto. Está bien, pueden pensar distinto a mí, lo respeto, no lo compartiré, espero que sea igual conmigo, pero hay cosas que se nos están imponiendo a la fuerza donde no estoy de acuerdo. Y aparte me tengo que quedar callado porque no estoy de acuerdo con eso. Es que se nos impone la censura y automáticamente te tildan por el simple hecho de que pienses distinto, pues entonces prácticamente eres el enemigo o te tachan de facha, cuando ni siquiera sabes qué significa la palabra. Entonces llegamos a estos niveles de absurdo, donde cualquier cosa donde disentimos se nos impone la política de censura y quieren hacer esta cultura de censura y quieren hacerlo ver como algo normal. Y es que no me parece normal. Y aquí vuelvo otra vez con el tema de, por ejemplo, Netflix. Netflix negó y tiene vetada Sound of Freedom, pero sacó una película que se llama Cuties o Las Guapis o como lo que de X, como se llame la traducción, dependiendo del país, donde hipersexualizan niñas de 11 y 12 años porque una de las niñas quiere pertenecer a un grupo de baile sensual de niñas, de estas de reggaetón con trap, etcétera, de baile sensual, y viene de una familia religiosa que creo que es musulmana, entonces no la dejan, ella se revela, etcétera. Pero yo no entiendo en dónde está el tema de la liberación con la hipersexualización de las imágenes. La misma directora dice que es una crítica a la hipersexualización de las niñas, pero es que la película demuestra todo lo contrario, y si quieres dar una imagen que no atraiga a un pedófilo, es que hiciste totalmente lo contrario. La película es todo lo contrario. Hipersexualiza y cosifica a la mujer y sobre todo a niñas de 11 y 12 años. Entonces, hablan mucho de la lucha de que no se cosifique a la mujer, pero permiten películas donde se cosifique a niñas de 11 y 12 años. Me parece un poco hipócrita y mal. O sea, es que está totalmente mal. Entonces Netflix sí permite estas cosas. Y si ustedes ven la cantidad de cosas que también publica Netflix, todas están dirigidas a un lobby específico para hablar de determinados temas, promoviendo determinados temas. ¿Dónde está la imparcialidad? ¿Dónde está el tema del debate de opiniones? El contrastar ideas. No la hay, no la hay. Porque automáticamente en lo que algo disiente y difiere de mí, cultura de censura. Esto va en contra de mis ideales, yo estoy en el poder. Eso es mentira. Así de sencillo. Y esto es algo que se quiere implementar a nivel internacional. Y esto no me lo estoy inventando. Esto lo está viviendo mucha gente en muchos países. Esto no es un invento mío. Y el que se sienta en la capacidad con 3 dedos de frente de analizar la situación se va a dar cuenta que lo que estoy diciendo no es mentira. En absoluto. Y volviendo al tema de cuties, haciendo una reflexión. Una cosa es que se busque hablar de sexualidad, de formar, de instruir, de que los niños entiendan, sepan, de hablar de planificación familiar, de métodos anticonceptivos, sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención, conocer tu cuerpo, etc. Pero otra cosa es cosificar y sexualizar. Entonces, hablar de tráfico de niños sí está mal, pero hacer películas sobre sexualización de niñas de 11 y 12 años está bien. Pues yo no le veo lo bien. Y creo que no soy el único. Y ustedes me lo dirán en los comentarios, pero creo que no soy el único. O sea, es que me parece terrible. Y peor es que muchos movimientos pretendan normalizar esto dentro de las familias.
Yo no lo veo bien. Me parece un poco hipócrita, sobre todo cuando un determinado colectivo lleva una lucha para tener igualdad de derechos de hace años para que se consiguieran en la actualidad, porque mucho de lo que se lucha hoy en día no tiene nada que ver con lo que se luchaba antes, donde dicen de la cosificación, pero lo permiten por otro lado. A mí particularmente me gusta que la película se esté moviendo, que se esté rodando, que la gente la esté viendo, porque es que necesitamos otra parte también. Hay que hacer contraposiciones de pesos para que la gente pueda disentir y ver para ellos qué es lo bueno de lo malo de lo bueno. No es solamente vender una idea. Si realmente nos consideramos personas democráticas, pensadoras, etcétera, hay que tener versión de todos los lados. Y aparte es que no estamos hablando de cosas de ideología política, estamos hablando de redes criminales a nivel internacional que existen, que suceden, están las cifras oficiales de Naciones Unidas, de países, informes, que bueno, son cifras oficiales, capaz están maquilladas, porque pueden ser mucho más los números, pero ya los números que están son graves y son bárbaros, son exagerados. Entonces hay que hacer más conciencia de esto, hay que presionar más a nivel internacional, tiene que haber más protocolos, más cooperación y buscar de alguna manera romper brechas donde se mejoren las instituciones en muchos países, porque casualmente quizás donde más desaparecen niños, por ejemplo en la India, es donde hay gobiernos e instituciones débiles, que es más fácil donde operen redes criminales para traerlos a otros países, por tráfico de órganos, por pornografía infantil, tortura, explotación, etc. Hay que trabajar a nivel internacional, ya hablando a nivel de derecho y de leyes, hay que mejorar protocolos en temas de infancia, de tráfico infantil, de la trata de personas, ampliarlo muchísimo más al tema de tráfico infantil, porque esto es salvar vidas. Estamos hablando de salvar vidas donde, hasta donde yo sé, todo el mundo estamos de acuerdo con el tema de los derechos humanos, pues hay que aplicarlo también para los menores de edad y que esto no sea simplemente un tema de que algunas cosas entonces sí y otras no. Entonces esto hay que trabajarlo más. Seguramente mucha gente me va a tildar por este video porque no es lo que acostumbro a hacer en el canal, pero creo que es relevante hablar del tema. Al final también tiene que ver con derecho, estamos hablando de delitos penales, pero con una reflexión política también y cultural. Mucha gente me va a tildar de, qué sé yo, me van a decir seguro que soy un facha, etcétera, lo que sea, pero se supone que hay libertad de expresión y hasta donde yo la tengo, pues la voy a usar de mi manera, siempre sin ofender a nadie, porque en ningún momento lo he hecho. Déjenme sus comentarios, su opinión, lo que ustedes quieran, saquen sus conclusiones. Eso sí, siempre con el respeto, porque aquí yo no le he faltado el respeto a nadie, ni he dado nombres, ni nada por el estilo. Si usted va a venir a ofender, pues no espere que le responda. Así que bueno, nada, mi gente, mi comunidad, soy M. Ferreira, espero que les gustara el video. Esperemos que pronto salga The Sound of Freedom. Hoy, 15 de julio, estamos esperando ansiosos que comience a salir en otros países y a llegar en las salas de cine para ir a verla. Y dar ahora un comentario más directo sobre el mensaje que quiere transmitir la película. Abrazo y saludos a todos.